Las actas de las sesiones 74, 75 y 76 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión 77 queda a disposición de las y los integrantes de la comisión. Y en la cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI, por la que informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada en esta sesión por el diputado Sergio Bobadilla. Comunicación suscrita por los diputados Matías Ramírez y Daniel Layú, a través del cual informan que han acordado pareo para la sesión de hoy. Ordinario A22, número 2525 de la Ministra de Salud, mediante el cual detalla información relativa a la glosa 16 de la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2024 sobre ciberseguridad correspondiente al segundo trimestre. Esto a la cuenta presidente. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra acerca de la cuenta. Diputado Bobadilla, por favor. No por su intermedio, presidente, saludar a la Secretaría. Creo que tiene una Secretaría de primera esta comisión. Me gustaría que en las comisiones que yo estoy hubiera secretarías al nivel que usted tiene aquí, nada más. Por favor. Pocas veces se le reconoce el trabajo profesional y un apoyo, yo diría, elemental para el trabajo parlamentario a los profesionales del Congreso, y lo digo de verdad. Creo que no está de más de vez en cuando reconocer el trabajo y el aporte que hacen en todas y cada una de las comisiones. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Veo que está- trabajan juntos en educación, igual me explicaba. Y la diputada Molina, está muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, diputada. Bueno, vamos a entrar al orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de iniciar la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que regula los sistemas de inteligencia artificial, boletín 16821-19, y una moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Esto es el boletín 15869-19, refundidos en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Hemos invitado a esta sesión a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la señora Ixena Echeverri Escudero, que me había estado de cambio de subsecretario. La acompaña su asesora legislativa, Macarena Alejandra Galás, y Paloma Herrera, que no sé si está. No, no está Paloma. Ok. Ministra, le quiero ofrecer la palabra porque usted creo que quiere hacer una sugerencia, ¿no es cierto? Ministra. Muchas gracias, señor presidente. Saludo también a la Secretaría, que hace un excelente trabajo. No podría no. Y al resto de los diputados y diputadas. Sí, efectivamente, estuvimos revisando con el equipo el mecanismo que se utilizó para la discusión de los proyectos de ley de datos personales y de ciberseguridad. Ambos proyectos que desde la perspectiva técnica eran complejos y que requerían de un conocimiento específico de la materia, que por supuesto solo tienen personas que han dedicado su vida a estudiarlo o a trabajar en el área. Y en ambos casos se creó una figura que no tiene nombre, pero básicamente se convocó a un grupo de personas expertas, no nuestros asesores parlamentarios, sino que personas que están o en la academia estudiando esto, en fin, hubo un acuerdo respecto de un grupo de personas, y a esas personas se les acompañó, o sea, se les pidió, perdón, estar presentes durante la tramitación y estar disponibles para que si existían dudas de parte de los parlamentarios o del Ejecutivo a propósito de las indicaciones en la discusión en la comisión, se les pudiera preguntar para tener conocimiento técnico específico a mano de cómo funciona, qué significa, si es que lo que estamos discutiendo tiene una implicancia más allá de lo que nosotros hemos visto. Entonces, en base a eso, nosotros como Ejecutivo queríamos sugerir eso. Nosotros conformamos un grupo técnico en el Ministerio que nos va a apoyar durante el proceso, pero nos pareció que podía ser una buena práctica y que si era de interés del resto
de los parlamentarios podríamos utilizarlo en este proceso también. Creemos que puede fortalecer la discusión y que puede ayudar también a generar una historia de la ley que sea, además de bien desarrollada, robusta técnicamente a través del apoyo de los expertos. Eso, señor presidente. Muchas gracias, ministra. Quiero someter a consideración de mis colegas la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, que entiendo que es, usted me va corrigiendo si entendí bien, en definitiva es tener un equipo técnico, científico, que está dedicado a los temas de inteligencia artificial, simplemente que esté a disposición nuestra, de manera telemática, entiendo, en la medida en que tengamos dudas, consultas de carácter más tecnológico, científico, de alcances de términos, como un equipo asesor, que obviamente no influya en la votación, sino que simplemente sea un equipo asesor científico en la medida que existan dudas o alcances mientras vayamos discutiendo el proyecto. Eso es, ¿no? Entonces quiero someterlo a consideración, si les parece bien. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, discrepancia? ¿Para nada? Entonces acogemos la solicitud, ¿les parece? Lo vamos a acordar. ¿Ministra? Señor presidente, nosotros queríamos ofrecer como ejecutivo, bueno, una minuta describiendo el proceso que podemos compartir con todos, pero además hay una lista de personas que fueron quienes coordinaron las mesas de inteligencia artificial en el Senado. Podemos incorporar esa lista en la minuta para que la tengan a la vista. Son personas que ya han estado involucradas en esta materia. Por supuesto, no son del Ejecutivo, sino que fueron personas convocadas por el Senado, pero que puede ser interesante como para partir con una lista de nombres, solo para dejarla presentada como sugerencia, no solamente eso. Gracias. Muy bien, vamos a acoger entonces eso. Bueno, vamos a comenzar nuestro proceso ya legislativo propiamente tal. Le voy a pedir a la secretaria de comisión, admirada tan difusamente por el diputado Bobadilla, que nos explique cómo vamos a proceder en este proceso. ¿Ah? Bobadilla nos felicitó y se fue, parece, ¿no? ¿No está? Ya, está bien. Presidente, a mí me parece que lo más lógico es ir leyendo todas las indicaciones que vayan a un artículo y luego para discutirlas en conjunto y luego ver, están puestas en el comparado en el orden lógico en que deben ser votados, el orden que establece el reglamento, pero ahí la comisión puede ir viendo cómo conviene votarlas o cuál es la mejor metodología. Está en su pantalla. Le pediría al equipo técnico si los puede acompañar. Los van a abrir de inmediato. Sí. De hecho, el sistema ya ha votado, digamos. Sí. Quiero igual plantearles algo mientras están abriendo en cada uno de sus computadores y pantallas los comparados. Hacer un alcance igual, lo quiero también someter a consideración de ustedes. Hay un número que no es tan grande de artículos que no recibieron ninguna indicación. Entonces les quería proponer si respecto de esos artículos en los que no hay indicaciones, pudiésemos aprobarlos, si les parece. Perdón. ¿Verdad? Sí, es que hay un número no tan grande de artículos, es un número acotado que la Secretaría lo tiene bastante claro, digamos, y los podemos revisar, que no tienen ni una indicación. Entonces, tal vez una de las cosas que pudiésemos hacer en esos artículos que no hay indicaciones es aprobarlos. Lo quiero someter a consideración. ¿Ah? Claro que... ¿Sí? No, pero eso lo quiero someter. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? ¿Diputado Yarzo? Sí. Perfecto. Presidente, no se ha trabajado una mesa legislativa con el gobierno y con los asesores, ya sea de todos los diputados de esta comisión, para avanzar y ver qué hay acuerdo y qué no tenemos acuerdo para que se avance más rápido y así podemos hacer una votación más ordenada, creo yo. Podríamos
proponer algo así, presidente, le dejo esa inquietud. Diputado Olivera, ¿te me dio la palabra? Fallé. Ahí. Eh, yo tengo entendido que el día viernes había una posible mesa de trabajo entre los asesores y el ministerio para precisamente revisar las indicaciones y revisar el proyecto. Entonces, quizás sería bueno esperar a esa mesa de trabajo para que en el fondo puedan llegar a acuerdo y estén ahí todos más o menos, nosotros después tengamos claridad de lo que vamos a votar. En otras comisiones eso por lo menos ha funcionado, funciona, eh, que sería lo más lógico, creo yo, si es que esta reunión se va a realizar el día viernes. Hoy día no podemos, yo por lo menos me complica votar artículos que a lo mejor sean fáciles de votar, pero que no sabemos si después van a tener concordancia con las indicaciones. Quizá a lo mejor la Secretaría nos podría decir cuáles pudiesen ser esos artículos que no tengan problemas después con las indicaciones y a lo mejor podría darse esa votación. Pero creo que también es importante que esperar al día viernes a esta mesa de trabajo que van a tener los asesores. Muchas gracias. Sí, no. Muy bien. A ver, antes de entregarle la palabra a la Secretaría, solo aclarar dos puntos. Uno es que en la reunión pasada concordamos y es un acuerdo que este comité asesor es un comité, digamos, para tener algún grado de discusión, pero a petición, que fue lo que se acogió finalmente en ese acuerdo, de lo que planteó la diputada Labra, es que no tenga un rol vinculante, que simplemente sea un rol de asesoría, de acercamiento, pero respetando la libertad de cada uno de los parlamentarios de votar acá como se estime conveniente. Y eso lo acordamos de esa forma. Y lo segundo, antes de darle la palabra al diputado Kaiser, que lo doy de inmediato, es que simplemente voy a nombrar la Secretaría, los artículos que no tienen indicaciones, simplemente para que sepamos cuáles son. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros hicimos la experiencia en la Comisión de Defensa, la hemos hecho, y también anteriormente en la Unidad de Constitución y de Seguridad, por el tema RUFA, y el resultado no fue tan bueno. Pero en general ha sido bastante práctico unificar opiniones, sobre todo cuando hay disposición de diálogo entre los actores en una instancia previa, porque hace mucho más rápido el procedimiento. Ahora eso naturalmente que no obliga a nadie a votar de una manera u otra, y de hecho se han producido también debates en la Comisión de Defensa en materias que el resto había en algún momento consensuado, pero acelera mucho el proceso legislativo, y en ese sentido yo creo que esta norma se merece una tramitación relativamente rápida si pensamos que, bueno, se está avanzando con esta tecnología a pasos agigantados y no queremos quedar atrás en materia de su implementación. Muchísimas gracias, señor presidente. Perfecto, mira, yo les propongo que partamos al menos con los dos primeros artículos. Tuve la oportunidad de leer las indicaciones y la verdad que son indicaciones bastante generales que creo que las podemos discutir hoy día. Y obviamente que el viernes, ¿no? Van a tener ustedes la reunión con los asesores, eh, porque veo otros artículos que tienen contundentes indicaciones. Pero yo les pediría que entremos en materia, al menos con los dos primeros artículos, ¿no? Que los revisemos, entremos en la mecánica. Así que, estimada secretaria, le pido que comencemos a revisar las indicaciones del artículo 1 en este caso. Presidente, la primera indicación del artículo 1 es del diputado Yarzo para reemplazarlo. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto fijar el marco normativo de los procesos de creación, desarrollo, innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial, así como los mecanismos de control, fiscalización y vigilancia de la misma. El Estado de Chile, por medio de sus instituciones, fomentará el uso y desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, velando porque estos vayan en directo beneficio de las personas, se encuentren al servicio de estas, respeten el marco institucional y normativo bajo el cual se organiza la República de Chile y no vulneren los derechos fundamentales de las personas.
Para dar cumplimiento a lo señalado en los incisos precedentes, se contemplarán mecanismos para responder a los efectos nocivos que pudiera irrogar su uso y atender las eventualidades en caso de que los sistemas de inteligencia artificial signifiquen un problema a la seguridad del Estado y sus ciudadanos. También hay una indicación del Ejecutivo para modificar el artículo 1 en el siguiente sentido. A. Intercalarse entre la frase el Estado de Derecho y los derechos fundamentales la frase de las personas frente a los efectos nocivos que determinados usos pudieran irrogar la expresión con enfoque de género. Letra B, agrégase el siguiente inciso final nuevo. A su vez, la presente ley tendrá por objeto la promoción de inteligencia artificial que fomente la igualdad de género. La tercera del diputado Lago Morcino, para incorporar en el artículo 1 entre las expresiones derechos fundamentales de las personas y frente a los efectos nocivos la frase consagrados de la Constitución Política de la República, incluidos pero no limitados a estos la salud y la seguridad de las personas, la privacidad del medio ambiente, así como los derechos de los consumidores o derechos de autor y conexos. Eso es el artículo 1 presente. Todo Yarzo, ¿quiere usted comentarnos su indicación? Sí, presidente, muchas gracias por otorgarme la palabra. Es más que nada una indicación para ampliar más el artículo número 1, en la cual establece que el uso de inteligencia artificial debe ir en directo apoyo de las personas y encontrarse al servicio de estas. Es básicamente ampliar la definición y poder abarcar y dejar en claro que la inteligencia artificial debe ir en directo apoyo a las personas, básicamente. Igual me gustaría saber cuál es la opinión del Ejecutivo para a ver si acogen esta indicación, que es un poco más amplia de la que tienen en el artículo, en el proyecto, en la moción original. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿El Ejecutivo tiene opinión respecto de esta indicación? Sí, señor presidente, muchas gracias. Si bien nosotros compartimos la idea de explicitar de mejor manera el objeto de la ley, sí teníamos algunas dudas respecto de, el verbo rector, fijar, en la primera frase, cuando señala fijar el marco normativo de los procesos de creación, desarrollo e innovación, particularmente porque los procesos de creación, desarrollo e innovación son procesos que requieren de una cierta flexibilidad a la hora de desarrollarse y que difícilmente pueden estar comprendidos en una normativa. Se trata de actividades, de actividades que se rigen en gran medida por la creatividad y que varían desde una empresa a otra o de una universidad a otra. Y por lo tanto, si bien compartimos el objetivo que se busca, la forma en cómo queda redactado nos parece que crea una estructura muy rígida respecto de una actividad que es esencialmente flexible y que por lo tanto tiene que tener ese espacio. ¿Qué verbo en infinitivo ayudaría, ministra? Que bueno, hice ese cambio, estoy buscando. Eh, de- Me había pedido primero el diputado Kaiser y luego el diputado Lago Marcino. No había visto que estaba el diputado Lago Marcino, no, es que estaba, mi consulta era referente de si íbamos a ver entonces todas las indicaciones una por una, es decir, si no había visto al colega, pensé que podía yo defender quizás la indicación del colega Lago Marcino. Muchas gracias. ¿Diputado Lago Marcino? Muchas gracias, presidente. Eh, lo primero que entiendo que por reglamento, obviamente la indicación del diputado Yarzo, al ser más comprensiva, más extensa, obviamente se vota primero, y no me gustaría rechazarla, evidentemente, porque también hay elementos que en ella me parecen muy positivos, pero si se aprueba la del diputado Yarzo, obviamente la del Ejecutivo se cae y también la mía. Entonces, no sé si existirá el espacio para generar una propuesta en una materia que yo creo que no genera controversia, que es el objetivo, eh, una propuesta que pueda estar con acuerdo el Ejecutivo. Obviamente el Ejecutivo para ingresarla va a tener que juntar muchas firmas, así que podemos ingresarla nosotros los diputados mismos. Para no hacerlo tan largo, podemos generar un acuerdo que comprenda los elementos eh,
de la indicación del diputado Yarzo, el Ejecutivo, la mía y también la que eventualmente otros parlamentarios puedan incorporar. Muchas gracias, presidente. Diputado Geiser. Perdón, la diputada Yomas me había pedido antes, perdón, diputado Geiser, luego te doy la palabra a ti. Solo para complementar, estoy de acuerdo con la sugerencia que hace el diputado Lago Marcino, además porque en realidad uno las puede entender complementariamente y eso creo que genera como un mejor propósito a efectos de las indicaciones. Y en ese sentido creo que sería mejor que se viera el mismo viernes, presidente, dado que se van a juntar más fácil y así también o la puede presentar el Ejecutivo o se puede tratar de mejor manera y no presentar, ¿cierto? Ahora un poco tratando de mezclar elementos, sino que pensarlo un poquito con más de tensión. Eso, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero hacer presente lo siguiente y reclamarle al gobierno. Le quiero reclamar porque quieren introducir un tema que es arduamente debatido y probablemente va a seguir siendo arduamente debatido, como es el tema de la perspectiva de género, que es una forma de analizar y comprender la sociedad que busca identificar y cuestionar las desigualdades y discriminaciones basadas en género, en una ley de inteligencia artificial. Yo he visto lo que ha hecho esto en los juzgados de familia. Yo he visto lo que ha hecho la perspectiva mal entendida o bien entendida, como ustedes lo quieran, ¿ya? Lo que está haciendo en tribunales y lo que está haciendo también dentro del aparato del Estado. Es un ataque directo a lo que es una justicia que tiene que actuar de manera ciega. No tiene que ver si uno es hombre o mujer, no tiene que privilegiar al uno o al otro, no tiene que ver si uno es negro o blanco, no tiene que ver si uno es, cuál es la tendencia sexual de la persona. La justicia tiene que aplicarse a las personas de manera independiente de sus condiciones que son innatas. Y en ese sentido, la perspectiva de género lo que hace es introducir una teoría, porque es una teoría sociológica, ¿ya? Es una teoría eh, en un tema que es eminentemente técnico. Y no me parece que tengamos que contaminarlo con esto. Yo, señor presidente, me parece que el artículo primero, o sea, la primera indicación del diputado Yarzo tiene su aporte. Me parece que el primer artículo de esta ley es un buen artículo. Me parece que la indicación del diputado Lago Marcino es una buena indicación. Se puede hacer algo en conjunto. Pero si vamos a pelear entonces este tema y vamos efectivamente a forzar posteriormente una votación en sala, porque apareció de nuevo el tema de género y vamos a quedar esa lucha que tiene que ver entre la igualdad ante la ley y la igualdad sustantiva, que significa que el Estado debe empezar a generar igualdad entre aquello que, violentando la igualdad ante la ley, ¿no? La igualdad material, violentando la igualdad ante la ley. Entonces vamos a tener un conflicto. Metemos un tema ideológico que, ¿por qué no lo dejamos para otras cosas y para no tener que andar peleando también en ciencia, sino... Gracias. Antes de muchas darte la palabra, el diputado Yarzo me pidió la palabra, no lo quiero postergar. Gracias, presidente. No, yo quería apoyar, bueno, estamos llanos a poder llegar a un acuerdo, obviamente, y poder trabajar una indicación en conjunto, pero disculpen que sea majadero, yo insistiría con el tema de la mesa prelegislativa para poder avanzar. Sí, yo creo que sería mejor para todos, sería un trabajo más eficiente y más rápido y yo creo que deberíamos votarlo todo esto la próxima sesión con el trabajo prelegislativo previo, porque eso llegaríamos a muchos acuerdos y quizás vendríamos solamente a discutir las cosas que efectivamente vamos a tener discordia, solamente para agilizar el proceso legislativo, es una opinión. Pero estoy llano a todos los cambios y totalmente de acuerdo con llegar, como decía el diputado Lagosino, como decía la diputada Gael, de llegar a acuerdos y la indicación la podemos conversar, ningún problema. Ministra. Gracias. Gracias, presidente. Por supuesto, nosotros ya no vamos a trabajar en esta mesa y buscar una redacción que comprenda todos los contenidos que están indicados en las indicaciones siguientes. Em, Solo con el ánimo de aportar al debate, no de pelear, para explicar por qué en este caso en particular, a pesar de la existencia de la ley que ya mandata a los organismos a considerar perspectiva de género, por qué nos pareció relevante en esta materia en particular.
em, cuando uno mira la forma en cómo han avanzado en materia de investigación los países desarrollados, han ido, Europa, un buen ejemplo de aquello, han ido incorporando como parte del proceso de investigación el concepto de perspectiva de género entendido desde la ciencia de la siguiente manera, que es que el proceso de investigación es un proceso largo que busca responder una pregunta científica y donde las diferencias que existen entre los géneros a veces son invisibles a quien investiga, porque no es el foco de su investigación. Hemos hablado en esta misma comisión de ese tema en otras oportunidades, cuando explicamos los impactos que ha tenido, por ejemplo, en materia de salud y las investigaciones que se hacen respecto de los medicamentos. Y la forma de corregirlo es pedirle a los investigadores que a la hora de analizar su investigación y de desarrollar su investigación, consideren si es que las diferencias de los géneros puede tener o no puede tener un impacto en la investigación que hacen. Esa es la aproximación que han tenido. En el caso de la inteligencia artificial, tenemos un desafío que es mayor, que es que la inteligencia artificial acelera muchos procesos en base a bases de datos, que es lo que hemos visto todo este tiempo. Bases de datos que son el origen de los distintos sesgos que puede tener este resultado de la inteligencia artificial. Y así, por ejemplo, cuando hablamos de idioma, el hecho de que los principales motores de lenguaje estén entrenados en inglés, significa que la presencia del español queda subrepresentada y se genera un sesgo a la hora de considerar la sintaxis, el idioma mismo, la variedad de palabras, en fin. En el caso del género, las bases de datos hoy día existentes, por distintos motivos que podemos profundizar eternamente, tienen y presentan sesgos hacia las mujeres que son reconocidos internacionalmente. En parte por razones históricas, en parte por el tipo de investigaciones que se han hecho, y por lo tanto, en esta área en particular, el esfuerzo que han hecho organismos internacionales, los distintos países, las mismas empresas, es a visibilizar esta posibilidad de sesgo de género y por lo tanto incorporar esta técnica que es una técnica de desarrollo de la investigación que es altamente aceptada a nivel mundial a propósito de la inteligencia artificial. De nuevo, solo con el ánimo de aportar al debate con antecedentes basados en evidencia de lo que hemos visto a nivel comparado. Muchas gracias, presidente. Diputado Caixa. Solo con el ánimo de aportar, por supuesto, al debate, ¿cuál de todos los 112 géneros? Son 112 géneros los que están reconocidos hasta el momento. El tema es que si usted empieza a introducir elementos que son eminentemente variables, porque no nos equivoquemos en esta materia, son eminentemente variables, donde ya no existe una relación fija entre sexo y género, y por lo tanto el género es ilimitadamente ampliable ¿cómo se dice esto? En su desarrollo, si lo quieren decir. Así, entonces la verdad es que usted no está generando una perspectiva, lo que usted está generando es un obstáculo. Si usted me dice, ¿sabe qué más? Veamos cómo puede, por ejemplo, impactar la inteligencia artificial en las mujeres, ¿ok? ¿Tiene un efecto distinto en las mujeres o en los hombres? Puede ser que tenga un efecto nocivo, puede que tenga un efecto positivo. Puede que la inteligencia artificial tenga un efecto más negativo en el mercado laboral femenino que en el mercado laboral masculino, en razón del tipo de trabajos que puede asumir la inteligencia artificial o no. ¿Sabe qué más? Perfecto. Ningún problema con eso. Pero el problema es que con su perspectiva de género, como no tiene criterios claros que enmarquen el análisis, usted puede terminar en cualquier parte. De hecho, no ayuda a aquello que supuestamente quiere alcanzar, que es un análisis detallado de cómo impactaría esto en los distintos sexos o en los distintos grupos etarios incluso. Porque yo creo que los grupos etarios van a estar más impactados por esto, ¿ya? Especialmente aquellos de mayor edad que no pueden adaptarse a las nuevas condiciones laborales, ¿ya? Que los grupos en razón de su pertenencia al sexo masculino o femenino. En ese sentido, creo que la perspectiva de género no amplía, no ayuda, lo que hace es
empobrecer la posibilidad de un análisis serio, científico, de cuáles van a ser los impactos de esta tecnología. ¿Por qué? Porque es una categoría sociológica, y es una categoría sociológica en permanente evolución. Entonces, yo lo sé, lo viví en Austria en los más distintos campos, en las más distintas carreras, y viví cómo fue evolucionando esto hasta el momento en que prácticamente no existía ningún trabajo universitario que se pudiese escribir sin la perspectiva de género. El problema es que las perspectivas de género cambiaron de manera permanente hasta el momento de hacerse completamente incomprensibles. Entonces, no hay una, no creo que estén ayudando efectivamente introduciendo esto. Si dicen una perspectiva que se haga cargo de los impactos que puede tener en los distintos grupos humanos en razón de su edad, de su sexo, de su orientación sexual, todo lo que ustedes quieran, perfecto, vamos, hagámoslo, porque esos son criterios objetivos. El género no es objetivo, es absolutamente subjetivo. Muchísimas gracias. Quiero agregar algo. Voy a dar la palabra de inmediato a la diputada Labra, la diputada Yomans. Solo agregar algo. Yo creo que justamente esta discusión que está sucediendo es importante que suceda, porque esta discusión no va a ser superada en el comité de técnicos ni asesores el día viernes. Porque no va a ser superada, porque al final del día, porque más allá de los acuerdos técnicos que existan, esta discusión va a ser dada políticamente acá. ¿Se fija? Entonces, yo por eso también quiero acotar las expectativas de lo que es el comité asesor, ¿ok? Porque vamos a llegar a algunos acuerdos, pero esta discusión se van a plantear igual. Eso, o sea, siempre se va a dar, pero esta discusión va a estar aquí. Diputada Laura, diputada Yomans. Gracias, presidente. Respecto a la indicación que estamos discutiendo, estoy bastante de acuerdo con lo que dice la ministra respecto a que evitemos sesgos en razón del sexo o disminuir las brechas de género en el uso de inteligencia artificial. Pero me parece que es distinto a lo que plantea esta indicación, que habla del objeto de la ley, el objeto macro, el objeto principal. No estoy de acuerdo con que sea promover el uso de inteligencia artificial para fomentar la igualdad de género. Yo creo que eso es algo que viene de hecho a sesgar el uso de la inteligencia artificial, que para mí es muy distinto a que evitemos que haya discriminación por sexo y disminuir brechas de género. Por lo tanto, yo creo que es algo muy distinto. Gracias, presidente. Diputada Yomans. Presidente, lo primero respecto al trabajo de la mesa técnica, yo estoy muy de acuerdo con usted. O sea, efectivamente hay discusiones políticas de por medio. Ahora, sí creo que esta comisión de técnicos, esta primera revisión, nos va a permitir separar la paja del trigo, en el sentido de que podamos acá dar las discusiones más políticas y ya un poquito con una pasada inicial de lo técnico, en donde podamos despejar elementos en donde podamos ya sea acordar cuestiones específicas, indicaciones o inclusive tener la tranquilidad que quizá hay ámbitos en donde no tenemos diferencia y por lo tanto no tenemos que ocupar tanto tiempo de la comisión para desarrollar ese debate en ciertos artículos. Entonces, yo creo que en ese sentido la comisión es útil, previo a que nosotros sigamos avanzando en el articulado. Ahora, respecto a la discusión en particular de la indicación y solo como debate previo, porque entiendo que vamos a primero tratar de llegar a un acuerdo, porque quizá si hay temas como más bien de cómo está escrito, ahí uno podría ver en qué medida podemos construir acuerdos. Si yo, en el entendido que hay, por ejemplo, una visión que podría ser mayoritaria en la comisión o unánime, en el sentido de que se pretenda que la inteligencia artificial no genere mayores desigualdades, ¿cierto?, entre hombres y mujeres. O sea, en ese sentido se podría avanzar, por ejemplo, en un acuerdo. Y para efectos del objetivo se cumpliría igual, ¿cierto? O buscar los otros tipos de desigualdades o de discriminaciones que se podrían generar con la inteligencia artificial y que se han visto en la práctica, ¿cierto? O sea, yo quiero también, por ejemplo, señalar otro tipo de situaciones que se han visto con la creación
de inteligencia artificial, por ejemplo, estos chatbots. Uno de los chatbots replicaba argumentos y visiones que eran sumamente discriminadoras hacia las mujeres, que incluso replicaban violencia de género, que para algunos yo creo que debiese ser concluyente de manera unánime o mayoritaria de esta comisión, que la inteligencia artificial no debiera replicar ciertos discursos de odio hacia, no sé, una mujer solo por el hecho de ser mujer, o que inclusive sean de un grado de violencia que pueda una mujer estar en riesgo solamente porque la inteligencia artificial esté replicando esa mirada. Entonces, yo creo en este sentido, y quisiera quizá dejarlo así para no entrar y ahondar en la discusión, dado que vamos a tener una primera pasada, que quizás lleguemos a acuerdo en esa oportunidad y no sea necesario hacer acá un debate en donde no hayan tantas distinciones y diferencias, sino que más bien conceptual el marco de distinción y no tan político. Eso, presidente. Diputado, la diputada Olivera me pidió, luego el diputado Gais. Gracias, presidente. Sí. Bueno, era fácil votar este artículo, ¿no? Para que vea que no. Claro. Presidente, coincido acá con las distintas posturas, miradas que hay, porque finalmente son debates que se dan incluso en la sala en otros proyectos. O sea, sabemos muy bien que cuando se habla en los proyectos sobre el enfoque de género, la igualdad de género, se arman este tipo de debates. Entonces, son temas que no vamos a cambiar ni usted ni yo, porque finalmente cada uno sabe la postura que va a tener frente a estos conceptos. Sin embargo, yo creo, presidente, que cuando se habla de la promoción, sí es importante que la promoción sea para todas y todos, que sea para todas las personas. Entonces, eh, aquí se utilizan estos conceptos porque son los conceptos que se dan hoy día en las leyes a nivel internacional, son las instituciones que, cierto, que lo han ido instalando y que finalmente algunos, más que otros, van entendiendo de por qué la importancia a lo mejor de mantener esos conceptos. Cuando hablamos de que ojalá no haya más brechas, que no tengamos esa desigualdad. Por ejemplo, cuando hablamos del área de ciencia y vemos que en la historia los hombres han sido más relevados que las mujeres. Y de eso se trata, de que no existan esas brechas. Entonces, yo entiendo que aquí de repente se le quiera dar otro tipo de discusión a estos conceptos y que para mí por lo menos a mí no me molestan porque los comprendo, pero tampoco quiero que los proyectos se vean entrampados o muchas veces artículos que a lo mejor son importantes se vean rechazados por una parte, porque ojalá todos los proyectos fuesen de manera transversal, entonces tenemos que llegar a consenso. Solo decir que para mí la promoción sí es importante y que sea para todas las personas. Entonces quizás hay que utilizar otro tipo de conceptos si queremos avanzar o simplemente irnos a los otros, a las otras indicaciones en donde no están estos conceptos esgrimidos y así evitamos a lo mejor tomarnos una sesión completa para discutir solamente sobre un concepto que no todos estamos de acuerdo o no todos están de acuerdo. Eso, presidente. Diputado Geiser, y luego vamos a tomar una decisión. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero solamente advertir sobre lo siguiente. A ver, una de las, digámoslo así, una de las gracias de la inteligencia artificial es que el resultado del input de información que recibe no es predecible. ¿De acuerdo? Si usted quiere que el resultado sea predecible, entonces no tiene una inteligencia artificial. Lo que usted tiene es, bueno, es un libro. Es eso. Ahora, respecto de los discursos de odio, le voy a decir una cosa. Hasta hace 3 años atrás a mí me trataban de fascista por criticar la inmigración a través de la frontera. Y decían que eso era la inmigración ilegal, que criticar eso era discurso de odio. Y eso es un hecho de la causa. En muchas otras materias, cuando a uno no le gustan los discursos, uno recurre a ese instrumentario
para callar a la voz crítica. Es lo que se llama la cultura de la cancelación. Si vamos a introducir la cultura de la cancelación a la propia inteligencia artificial, bueno, les voy a advertir lo siguiente, lo que va a resultar es que la inteligencia artificial no va a funcionar, porque la inteligencia artificial funciona simplemente con los datos con que se le alimenta. Y si usted empieza a determinar con qué datos lo alimenta, es decir, solamente con una parte de los datos, usted no tiene inteligencia, usted tiene un loro. Ese es el punto. Porque la gracia de la inteligencia artificial es que es capaz de cruzar datos. Entonces puede ser que la propia inteligencia artificial en algún momento llegue a una conclusión que, por ejemplo, en la medicina, ¿ya?, sea completamente contraria a lo que es la opinión imperante de los médicos, en razón de la cruza de datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo va, qué hace usted cuando usted empieza a limitar el acceso a datos? Al final hay que tener presente lo siguiente. Sí, hay cosas que no podemos aceptar, que es, por ejemplo, la promoción de la pedofilia. Estamos de acuerdo, supongo yo. ¿Ya? La promoción de la violación, me parece perfecto. ¿Ya? Que hay limitantes que son limitantes legales que ya tenemos en nuestra legislación. ¿De acuerdo? Otra cosa muy distinta es querer que la inteligencia artificial diga lo que nosotros queremos que diga, porque para eso no la necesitamos. La inteligencia artificial, la lógica es que del funcionamiento de la inteligencia artificial no solamente que haga lo que queremos, porque para eso tenemos robots, ¿ya?, que están programados y hacen una y otra vez lo mismo, sino que pueda sacar también conclusiones de acuerdo con el acceso a datos que tiene. Si nosotros vamos a filtrar los datos de acuerdo con lo que nosotros creemos que es moralmente correcto o incorrecto, puede ser que en algún momento usted tenga un resultado incorrecto, entre otras cosas porque nadie se ha comprado la verdad. Y si uno determina, si yo determino que es la verdad, les puedo asegurar que la inteligencia artificial les va a salir bastante menos simpática de lo que les gustaría, así como a mí no me gustaría que usted determine qué es la verdad, porque creo que la verdad se encuentra en el diálogo y muchas veces en los mejores argumentos. ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros pretendemos de la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial no la podemos someter a restricciones mayores que aquellas a las cuales sometemos a un ser humano normal y corriente. Y eso significa también que la inteligencia artificial, así como tiene que tener acceso a información, tiene que tener también la libertad de poder trabajar esa información y sacar un producto. ¿Qué tipo de información está no-go? La que está penada por la ley. Impulso llamado a la violencia, la cuestión colectiva. Usted se mete más profundo en eso, por razones político-ideológicas, no se equivoque, porque esta garantía la tenemos todos. La garantía de la neutralidad del sistema, de tener libertad de expresión y todo el tema, es una garantía para todos nosotros. Cuando esa garantía se cae para uno, se termina cayendo para todos. Muchas gracias. Sí, mira, gracias diputado Kaiser, a todos. Una propuesta, y previo a la propuesta, cuestiones que creo que son de orden, no sé si de sentido común, pero que sí pasan acá. Hagamos el esfuerzo real de llegar a acuerdos, pero también cuando no hay acuerdo lo sometemos a votación, que parece súper obvio, pero les quiero decir que llevamos 2 años y medio discutiendo la ley de pensiones, o sea, la reforma de pensiones. Lo estoy diciendo no como un mal ejemplo, estoy diciendo que eso pasa, o sea, es una definición, que hagamos el máximo esfuerzo de acuerdo en esta comisión de expertos, de asesores, pero que si no hay acuerdo, sometamos a votación las indicaciones, para no tomarnos 3 años, por eso estoy dando ejemplos súper concretos. La ley de inteligencia la llevan discutiendo 4 años. Entonces, lo que no quiero que suceda es que forcemos acuerdos en aquellas cosas que a lo mejor no hay acuerdo y que lo que hay que hacer es simplemente someter una votación. Me hace también mucho sentido, y aquí eh, puedo tener tal vez una discrepancia con el Ejecutivo, de que también sometamos a votación en un momento en que podamos tener una visión distinta de cosas que son para algunos controversiales, ¿ok? Y no forzar un acuerdo si simplemente no va a estar en un proyecto que no solo que es técnico, sino yo creo que este proyecto no es solo técnico, este es un proyecto ético. De hecho, muchas de las indicaciones que ustedes han incorporado cruzan esa variable más bien ética del proyecto. Así que no es solo un proyecto técnico, tiene otros alcances. De hecho, hoy día había un teólogo en la exposición
de inteligencia artificial que se está dando en el Congreso en Santiago. Entonces, como tenemos la propuesta de que se van a reunir los equipos a partir de este viernes, ¿no? A partir de este viernes, que esté esa reunión, que se aboquen a los primeros artículos con sus indicaciones, que ojalá puedan generar alguna propuesta de acuerdo desde el punto de vista de las indicaciones. A mí me parece lo mismo que respecto del artículo 1, las indicaciones en general son más bien complementarias. Y si no llega de esos artículos, digamos, un acuerdo global que no haga sentido a todos, sí tengamos el acuerdo de que, bueno, votamos las indicaciones para poder avanzar, ¿sí? Para no quedarnos detenidos tanto tiempo, ¿ah? En indicaciones y en artículos. Así que, ¿les parece si en realidad dejamos para la reunión que van a tener este viernes y que luego del avance de esa comisión avanzamos hasta los artículos e indicaciones que hayan sido abordados y comenzamos a votarse? A mí lo único que me preocupa es que la próxima semana no va a haber comisión, porque hay presupuesto y también les advierto que preparen el hotel hasta el viernes, es lo más probable, hasta lo más probable. Entonces, tendría que ser la semana subsiguiente, ¿no es cierto? Y luego nos va a tocar a nosotros otra vez, presupuesto va a volver porque se va a ir al Senado. La última semana de noviembre tampoco vamos a tener probablemente comisión porque nos va a tocar a nosotros. Claro, lo más probable es que sea el miércoles. Entonces, yo les pido que este viernes podamos avanzar con esos equipos asesores lo más que podamos para la próxima sesión al menos votar, ojalá más de 3 artículos, más, está difícil. ¿Sí? Diputada Olivera. Presidente, que, mire, yo quiero ser bien sincera, en este artículo yo creo que va a ser súper difícil ponerse de acuerdo. Súper difícil porque ya usando los conceptos por los que se armó la discusión, no va a haber acuerdo. O sea, eso es así de claro. Y además le voy a ser bien sincera, en mi bancada, cuando este proyecto llegue a la sala, no sé si todos van a estar de acuerdo con apoyar los conceptos que aquí han abierto la discusión. Entonces, finalmente, nos vamos a entrampar en una discusión que ni siquiera los asesores van a poder llegar a una conclusión o a un acuerdo sin dejar estos conceptos de lado. O sea, entonces yo lo que le pido a la ministra es que finalmente veamos cómo se puede, porque si no vamos a tener que votar, si no yo propongo aquí que votemos las indicaciones cada una para que empecemos y comencemos con la votación del proyecto de una vez. Pero sí le quiero dejar súper en claro que la eh, indicación del Ejecutivo en este caso, por lo menos en la sala, de parte de mi bancada, no va a tener todos los votos para aprobar algo así. Muchas gracias. Ministra, Presidente, ¿para retirar la indicación? ¿ah? ¿Qué cosa? Sí, La indicación, no. Em, a ver, entiendo el punto de la diputada. Nosotros efectivamente tenemos una disposición a trabajar el lenguaje. Creo que hay otras regulaciones, la 21.675, que podemos usar de referencia para poder traer el lenguaje de ahí que ya es ley y que por lo tanto debiera poder pasar con mayor facilidad. Y yo sé que vamos a trabajarlo en sesiones especiales, pero también como que hay que romper el jarrón en algún minuto. Y en ese sentido, no sé, presidente, y a los demás diputados, el artículo 2, que es de ámbito de aplicación, que es que define aquello que está comprendido y no está comprendido en la ley, tiene una indicación que es muy pequeñita, no tiene más indicaciones, y a lo mejor podríamos hacer el intento casi simbólico de dejar al menos uno votado, y luego trabajar el resto en el grupo de trabajo, digo, como casi que como por un acto psicomágico. El Exacto. diputado Lago Marcino me pidió luego la diputada Laura. ¿Ya? Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Una pregunta y una afirmación. La pregunta por su intermedio, presidente, a la ministra, porque en el proyecto de ley original del Ejecutivo no estaba el enfoque de género,
y ahora vemos que está introducido. ¿Por qué el Ejecutivo cambia su parecer o lo incorpora como indicación y no lo incorporó originalmente en el proyecto? Porque yo creo que algo sucedió ahí. Me gustaría saber qué sucedió. Y lo segundo, una afirmación. Eh, uno, yo vengo del ámbito de la salud donde eh, si tú intubas o no intubas al paciente, no le pone una extraordinaria intubación, no, o una intubación con X enfoque, no, tienes que intubar al paciente. Entonces, yo creo que más que centrarnos en adjetivos, hay que centrarse en los mecanismos de resguardo de garantías constitucionales y que obviamente ahí no me cabe duda que van a quedar incorporados porque son garantías ampliamente compartidas, creo yo, por todas las sensibilidades políticas, evitar aquellas discriminaciones que se pueden ver objeto las mujeres, producto de la discriminación algorítmica y los y obviamente los estudios de riesgo. Eso, presidente, muchas gracias. Ay, sí, gracias. No, solamente muy breve decir que este proyecto ya incorpora lo que es diversidad, no discriminación y equidad en los principios, en el artículo 4. Por lo tanto, está abordado el tema de evitar los efectos discriminatorios y sesgos de selección. Gracias. Perfecto. Entonces, mira, respecto del artículo 1, yo recojo lo que plantea la diputada Olivera. O sea, creo que de distintas maneras dijimos más o menos el mismo fondo, digamos. Es decir, hagamos el esfuerzo de tener un acuerdo, pero si no hay, vamos y votamos. Sí, esto es lo que corresponde. Justamente porque yo no quiero que se produzca lo que pasa en otros proyectos, que lo discutimos por años y no hay mucho avance. Ya, eso es lo primero. Y respecto al artículo 1, creo que hagamos el esfuerzo a partir de este viernes. Quiero recoger lo que me ha planteado el Ejecutivo, que me imagino que va a contestar la pregunta que hizo el diputado Lago Marcino, que quiero también ser muy franco con ustedes, como me dijo la diputada Olivera, con mucha transparencia. Como me ha tocado con el diputado Lago Marcino estar en otras comisiones y siempre hay estos conflictos o hay estos líos, Lago Marcino siempre saca una indicación que escribe en ese instante y la pone en discusión. Y estuve todo este rato esperando ese, no ha aparecido todavía. Bueno, pero sí quiero recoger lo que ha planteado el Ejecutivo, que al menos veamos el artículo 2, estamos pendientes del 1, vemos el artículo 2 para darnos por lo menos el gusto de que votamos un artículo con una indicación simple. ¿Les parece o no? Que hagamos al menos eso, ¿ya? ¿Quieres contestar lo que planteó el diputado Lago Marcino, ministra? Y votamos el 2. ¿Mm? Gracias, presidente. Nosotros desde que presentamos el proyecto de ley y ya se hizo público, hemos estado trabajando con distintos grupos de expertos, además recibiendo audiencias de todos los ámbitos, el mundo empresarial, academia, que era parte de lo que queríamos conseguir con como presentar el proyecto en sociedad, ¿verdad? Porque, como he dicho desde el comienzo, esto es una materia compleja y por lo tanto, mientras más ojos estén mirándolo y encuentren vacío, mejor. En ese sentido, los desafíos, para usar las palabras correctas o que no generan polémica, pero los desafíos de discriminación respecto de hombres y mujeres y de profundización de estereotipos y discriminaciones asociadas a esa materia es un elemento que en la academia genera un alto grado de preocupación, al punto de que fueron muchos los que nos hicieron ver que era necesario hacer un esfuerzo extra en esta materia dado el impacto que tenía, y eso fue lo que motivó el incorporar esta indicación. Entonces, de ahí viene en el fondo. Y de hecho, en muchas de las otras, en prácticamente todas las que presentamos del Ejecutivo, responde un poco a eso, a esas conversaciones que nos hicieron ver espacios donde podíamos o donde era necesario reforzar algunas ideas o aclarar otras que efectivamente no habían quedado recogidas a la protección en el primer intento. Presidente, ¿puedo referirme a la indicación? Claro, el artículo 2. Sí, el artículo 2 lo que señala es a quienes se les aplica y a quienes no se les aplica la ley. La indicación que presentó el Ejecutivo busca
excluir a los sistemas de inteligencia artificial, utilizados exclusivamente por usuarios finales. Esto es el uso que le entrega a cada uno de nosotros en su casa, en el fondo, sin un objetivo comercial o de implementación en un servicio público. La razón por la que lo excluimos es porque nos parecía excesivo establecer un deber de cuidado a un usuario final que es un simple consumidor de una inteligencia artificial respecto de temas como transparencia o seguridad o, en fin, la serie de obligaciones que están establecidas en la ley. Y porque además este es un proyecto que busca regular el uso de la inteligencia artificial, no necesariamente todos los impactos negativos que esta pueda tener, porque para eso existen otras regulaciones. Voy a poner un ejemplo. Si yo uso un sistema de chatbot, de los que, por no nombrar ninguno comercial, pero utilizo uno, y lo entreno en mi casa para poder hacerle bullying a mis compañeros de trabajo, hay una ley laboral que sanciona esa conducta, y yo lo puedo hacer usando un chatbot, o lo puedo hacer usando una foto haciendo collage, o puedo usar la herramienta que sea. Y por lo tanto, nos parecía importante excluir al usuario final que lo hace en el ámbito personal, en el fondo de las obligaciones que establece la ley, considerando que no iba a tener absolutamente ninguna herramienta para hacerse cargo de esas obligaciones. Eso tiene que ser. ¿Opiniones? ¿O no veo? ¿Diputado Caiza? Sí, señor presidente, el C del artículo 2 dice las pruebas en condiciones reales no estarán cubiertas por extensión. Ok, C, componentes de inteligencia artificial proporcionados en el marco de licencias libres y de código abierto. Recordemos que eso normalmente se hace para recolectar datos de los usuarios, ¿de acuerdo? Salvo que sean comercializados o puestos en servicio por un proveedor. A ver, no nos equivoquemos. Licencias libres y de código abierto normalmente trabajan con los datos de los usuarios como forma de pago. No existe nada gratis, tampoco la educación de calidad. Entonces, salvo que sean comercializados o puestos en servicio por un proveedor como parte de un sistema de IA de alto riesgo. Ok, si se producen daños con ocasión de este tipo de desarrollo, se responderá de acuerdo con las normas del artículo 28 de la presente ley. A mí me parece que restringir la sanción a solamente la norma del 28 de la presente ley es demasiado poco. ¿Por qué? O sea, y el resto de la legislación a la cual se podría recurrir para que se resarza el daño, porque puede ser un daño no solamente material, puede ser un daño personal. ¿Qué pasa si si efectivamente la persona es herida por el aparato? Entonces le vamos a aplicar solamente el artículo 28. O imagínense muerta. Yo creo que esto es un free pass, así como está redactado. Lo dice claramente, se aplica solamente el 28 de la presente ley. No me parece. ¿El Ejecutivo quiere responder a la inquietud? Y luego el diputado Lago Martino, ¿no? A ver, dos cosas. Existen sistemas de inteligencia artificial que se están desarrollando como licencias libres y de código abierto para uso no comercial. Estoy pensando, por ejemplo, en los modelos que se comparten en plataformas como GitHub, que lo que buscan es enriquecer comunidades de desarrolladores que luego utilizan ese conocimiento con distintos objetivos que van desde análisis ético de sistemas para identificar fallas hasta sensibilización de la población en riesgos asociados a un determinado uso. Existen otros que son con fines comerciales. Yo diría que el más conocido es el sistema que tiene Meta, que es un sistema que es de código abierto, pero que tiene un objetivo comercial, porque está asociado a una empresa como es Meta y tal. La razón de excluirlo del ámbito de aplicación tiene que ver con que respecto de estos sistemas, al existir licencias abiertas y código abierto, la fiscalización que se genera entre los distintos actores del ecosistema es mucho más robusta que lo que podría hacer cualquier agencia de fiscalización. Y por lo tanto,
son los mismos desarrolladores los que promueven que estos sistemas abiertos prosperen, porque lo que hacen es mejorar la herramienta en el futuro. Ahora, dicho aquello, la excepción para nosotros era importante que no se entendiera como que excluía de cualquier responsabilidad. Y es por eso que se hace la referencia específica al artículo 28, que es un artículo que lo que hace es repetir la regla general del Código Civil en materia de indemnización. Código Civil, me bajo la duda, pero en materia de indemnización de perjuicio, y por lo tanto asegurarnos que incluso en esos casos esas normas aplicarían. Y esto está en todo el proyecto de ley, las sanciones penales asociadas a todo esto no están incorporadas en el proyecto de ley, por lo tanto, si un sistema redunda en la muerte de una persona y eso existe una culpa que es de origen penal, está regido por la normativa penal y no por este proyecto. Esa es la razón de la norma. Diputada Laura, respecto del punto, sí, ya, entonces la diputada Laura y luego le damos al diputado Kaiser para... No, mis intervenciones son cortitas, así que entiendo perfectamente el punto al que se refiere la ministra respecto a la incorporación de la letra D, pero yo creo que hay como un problema de reacción, porque al final todos son usuarios finales, y yo creo que en vez de decir que han exceptuado los sistemas que sean utilizados por usuarios finales, porque al final todos son utilizados por usuarios finales, sería algo así como usuarios finales que utilicen no sé si me entienden, que utilicen los sistemas. Ya, sí, y se entiende que está perfecto que eso quede excluido porque hay otras normas, otras leyes que regulan los mal usos. No sé si me entendí bien, pero eso es. ¿Diputado Kaiser? Muchas gracias, señora Presidente. Nuevamente, el C se refiere y dice claramente, la norma es expresa. Dice, si se producen daños con ocasión de este tipo de desarrollo, se responderá de acuerdo con las normas del artículo 28 de la presente ley. Punto. No habla de lo penal, no habla de, no exceptúa lo penal. Dice, se responderá de acuerdo con las normas del artículo 28 de la presente ley. Y remite entonces una copia de la respuesta, o sea, de la responsabilidad que está en el Código Civil, pero es clara la norma. La norma no establece entonces que en materia de daños civiles, con ocasión de este tipo de desarrollo, se responderá de acuerdo con las normas del artículo 28 de la presente ley. Deja abierto, no especifica. En ese sentido deberían corregir. Si la idea es que solamente el daño civil sea resarcido de acuerdo con este criterio, o sea, con esta norma, entonces pongan civil. No dejen fuera lo penal. Yo no lo dejaría fuera. Por lo demás, no solamente el tema penal. ¿Qué pasa con los delitos ambientales? ¿Qué pasa con los delitos, tenemos los delitos ambientales, tenemos todo este tipo de delitos de otras fuentes también? Y todos van a estar resumidos solamente en esto. Es como que me queda un poco corto, señor presidente, la responsabilidad en estas materias. Gracias. Diputado Lago Marcino y luego vamos a proceder a votar. Muchas gracias, presidente. Yo creo que en este artículo segundo hay comprendidas varias discusiones que me parece relevante puntualizar. Lo primero que quiero señalar es que el artículo 2 original del Ejecutivo, sin la indicación, me parecía casi perfecto. Y creo que la indicación viene a entorpecer un poco. Aquí hay, yo diría, tres grandes discusiones que están incorporadas en este artículo. La primera de ellas es dentro de la cadena a quienes vamos a hacer aplicable la ley. No me cabe duda que las letras del inciso primero A, B, C y D, a todos vamos a convenir y creo yo, imagino yo, que vamos a estar plenamente de acuerdo en que tienen que ser regulados.
En segundo lugar, se toma una decisión importante que es lo mismo que habíamos nosotros discutido en la tramitación del primer proyecto de ley, la moción parlamentaria presidente, que es si es que íbamos a generar un ámbito de aplicación para los desarrolladores. Y aquí claramente estamos dejando expresamente, y yo espero que seamos conscientes, cada uno de los que integramos esta comisión, por su intermedio presidente, de que lo estamos excluyendo. Y que es parte también de la discusión que habíamos dado en la primera etapa legislativa, que estamos excluyendo a desarrolladores en general de sistemas de inteligencia artificial. Tenemos una tercera discusión que es muy profunda, incluso diría yo, que es eh, exceptuar del ámbito de aplicación a todas la- las armas letales con inteligencia artificial. Sabemos que en la guerra de Ucrania con Rusia se ha avanzado tremendamente en drones explosivos que usan sistemas de inteligencia artificial. El mismo Iron Dome de Israel ocupa inteligencia artificial para determinar el lugar exacto en que puede caer los misiles para saber si es que van a caer en lugares poblados o no, eh, y, y de tal forma dispararle exclusivamente, derribar exclusivamente los que van a caer en lugares privados. Es decir, yo espero que con esta breve alocución seamos conscientes de lo que estamos aprobando. Yo lo voy a votar a favor porque he llegado al convencimiento de que no hay que hacer a esta ley aplicable a los sistemas de las Fuerzas Armadas, pero creo que es importante, aunque sea por algunos segundos, porque los parlamentarios que me han precedido en la palabra, señor presidente, no hicieron referencia a eso, pero yo creo que es importante que seamos conscientes de ello. Ahora, respecto a la indicación puntual, y entendiendo que los tres puntos principales que estamos observando es la cadena de distribución, desarrolladores y defensa. Esos son los tres grandes elementos que están en este artículo, a los que le aplicamos y a los que decidimos no aplicarle. Eh, la, Me quedan algunas dudas, presidente, de lo que planteó la ministra por su intermedio, de la incorporación de un literal de nuevo, sistemas de inteligencia artificial utilizados exclusivamente por usuarios finales, porque la ministra planteó que una persona podía entrenar en su mismo hogar un sistema de inteligencia artificial, y obviamente es el desarrollador, productor, distribuidor y usuario final en sí mismo. Pero ahí hay una discusión, creo yo, que es muy concerniente en esta materia, que finalmente si es que el entrenar el sistema de inteligencia artificial es parte del desarrollo del mismo. Yo creo que el entrenarlo, yo he llegado a la convicción, después de mucha discusión y mucha lectura, que el proceso de entrenamiento es parte del desarrollo. Entonces, al estar al plantearlo en los términos que planteó la ministra, ya lo entiendo subsumido en la letra A, sistemas perdón, subsumido en la letra B del segundo inciso, que es desarrollo de inteligencia artificial. Y a la vez creo que es peligroso que eh, entendamos que usuarios finales quedan excluidos solamente por el hecho de que son usuarios finales, porque, o sea, hay hay un montón de aplicaciones hoy que generan riesgo de transgresión, o sea, los mismos casos que hemos conocido de que en colegio a compañeras le han cambiado el cuerpo de personas desnudas, lo mismo que hemos planteado en temas de estafa, entre otras. Entonces, me genera mucho ruido, presidente, la indicación. Creo que en los términos planteados por la ministra ya se encuentra incorporado en el literal B del inciso segundo, pero que finalmente en esa falta de claridad termina ampliándolo a otras áreas que podría ser peligroso dejar explicitado que no se aplica en ellas. Muchas gracias.
Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a votar. ¿Les parece? Tenemos que votar la indicación en primer lugar. No, no lo hemos votado todavía el artículo. No, solo en general, pero tenemos que, luego de la indicación, votar el artículo. Secretaria, pide usted la votación. Vamos a votar solamente la indicación en este momento. La letra D que el Ejecutivo agrega, o sea, la indicación 4. ¿Votamos? Estamos en votación. Estamos en votación. Tienes que usar la botonera. Verde si está a favor, rojo. La botonera que está. Es- Es la botonera que está a tu derecha. ¿Ah? Después lo, después lo justificamos. Como esto es automático, claro, tiene eso de distinto, digamos. Ya. Estamos en votación. ¿Todos han votado? ¿Todos han emitido su voto? Sí. ¿Todos han emitido su voto? Sí. Sí, sí. Finalizamos. Finalizada la votación. Presidente, por la afirmativa 3 votos, 1 en contra, 3 abstenciones. Rechazada. Se rechaza. Muy bien. Entonces ahora votamos el artículo. No, se vota el artículo completo, porque no tiene indicación. Secretaria de comisión, secretaria de comisión. Sí, presidente, se puede pedir la votación separada de alguna letra o por inciso. Sí. ¿La letra C del inciso primero o la del inciso segundo? Ya. Es que tenemos que ponerla en el sistema para poder ponerla en votación, por eso la consulta. Entonces vamos a votar primero. Votemos entonces el artículo sin la letra C del inciso segundo. Ya, vamos a votar primero el artículo 2 sin la letra C del inciso segundo, ¿ok? Para luego poder votar separadamente lo que pidió el diputado Kaiser. ¿Ya? ¿Está claro? Vamos a votar. Tú avisa cuando estamos en votación. Sí, por favor. ya está en votación. Estamos en votación. Algo No, pasó. pero se canceló la votación y buscarla de nuevo. Ya, Porque no, sin resultado. ya. Ya lo tenemos. No, porque algo pasó en el sistema. Oye, yo en eso, perdón, yo no tengo problema cuando una vez que hayamos votado, si alguien quiere agregar o justificar su votación, no tengo problema, o sea, justifiquémosla, no, o sea, démonos ese orden nosotros mismos. Como antes era distinto, como cada uno se pedía la votación uno a uno, uno justificaba. Aquí como votamos todos al mismo tiempo con la botonera, eso lo hace distinto, pero no hay problema en que si alguien luego de votar quiere justificar su votación, obviamente lo puede hacer. ¿Vamos a votar o no? Sí, está abierta la votación. Tenemos una dificultad con el sistema. Perdón, ministra, queridos colegas, les quiero pedir, tenemos una dificultad con el sistema de votación y por tanto vamos a votar a la antigua, a mano alzada y cada uno va a justificar, ¿ok? Justificando el voto. Sí, bueno, vamos a tomar la votación uno a uno y quienes quieran justificar su votación lo pueden hacer. Vamos, secretario. Entonces, en votación el artículo 2, sin la letra C del inciso segundo. Diputado Kaiser.
sin la letra C, voy a votar a favor del artículo. Muchísimas gracias. Diputada Labra. Diputado Lago Marcino. Diputada Molina. Ah, vaya. Diputado Olivera. Diputado Oyarzo. Diputada Presidente. ¿Votó Lago Marcino? Sí, A favor. por la afirmativa 7 votos, ninguno en contra, ninguna abstención. Ahora vamos a votar. La letra C, del inciso segundo. Diputado Kaiser. Voy a justificar mi voto. Si hubiesen colocado en la letra C, si se produce, o sea, este es el texto, si se producen daños con ocasión de este tipo de desarrollo, se responderá de acuerdo con las normas del artículo 28 de la presente ley, no obstante las otras responsabilidades y normas, etcétera, no tendría ningún problema con votar a favor esta indicación. Pero el problema es que deja taxativamente determinado que solamente se sancionará el daño de la mano de las normas del artículo 28 de esta ley. No deja abierto el resto de las normas sancionatorias. Y eso yo creo que nos podría venir a castigar más adelante. Creo que se nos pasó un puntito. Y no puedo votarlo a favor en estas circunstancias. Le solicito, quizás por su intermedio todavía, señor presidente, a la ministra a ver si todavía pueden abrir eso. Pero estamos en votación, así que voto en contra. Estamos en votación. Sí, pero podríamos... Ministra, hacer la votación. ¿quieres agregar? A ver. El tema del objetivo de la norma, sino que de cómo entendemos que está redactado. Entonces, por eso, en esa lógica, claro que no sé cómo funciona, tendría que ser una nueva indicación, ¿no? Pero vuelvo al objetivo. El proyecto de ley no busca, el proyecto de ley solo se refiere a aquellas materias que tienen que ver con el uso de ciertos sistemas de inteligencia artificial. Es un ámbito aplicado. Por lo tanto, esos sistemas pueden tener daño en infinitos otros ámbitos que no son los regulados en esta ley, donde aplica la regulación general, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si la inteligencia artificial genera un derrame de petróleo, aplica la normativa ambiental, a pesar de que acá no dice normativa ambiental, ¿verdad? Porque en el fondo, esta ley no viene a reemplazar la regulación que existe, todas las leyes que hoy día existen. Lo que hace es que respecto de ciertos sistemas que tienen ciertas características, aplican ciertas obligaciones determinadas, que son transparencia, ciberseguridad y tal. Luego, este artículo lo que dice es que respecto de un subconjunto de los sistemas de inteligencia artificial, no aplican estas normas porque resulta que no es necesario que estén regulados para estos efectos, lo que no significa que quedan exentos de la regulación general que existe en Chile. Si se usan para infringir las reglas de libre competencia, aplican. En este caso en particular, la contraexcepción es que respecto de estos casos, a propósito de esta ley, aplica el artículo 28. Muchas gracias, ministro. Estoy reemplazando brevemente a nuestro... yo quería también, le había pedido la palabra al presidente, así que ahora que soy presidente incidental me la doy a mí mismo. Eh, yo solo quiero indicar que el artículo 21 versa sobre responsabilidad generada a partir de espacios controlados de prueba para la IA. No, claro, el artículo 21 al que hace referencia el diputado Kaiser, que pero, diputado Kaiser, usted está indicando que no debería estar incorporado al 28. No, yo estoy diciendo, está bien que esté el 28, yo estoy diciendo solamente que no puede ser la única sanción al artículo 28 a lo que está descrito en el artículo segundo.
¿Me explico? Pues el artículo segundo lo que está haciendo es restringir que la Pero, única sanción, así como yo lo leo, la única pero, sanción para esa cuestión pero, es lo que aparece en el artículo. pero, diputado Kaiser, ¿por qué no usted, bueno, no quiero robarle atribuciones al presidente oficial en este breve tiempo, pero eso sería incorporar cosas, elementos adicionales, igual eso podría ser una indicación suya. ¿Se puede hacer redacción de indicación sobre indicación? No, porque esto no es una indicación, esto es parte del artículo, este es el artículo original que estamos votando. Pero para continuar, eh, yo creo que la discusión está cerrada. Igual, yo creo que en sala eventualmente se puede ingresar una indicación, diputado Kaiser. Diputado Kaiser, en sala se podría incorporar una indicación o podríamos llegar al acuerdo, podríamos llegar al acuerdo de dejar abierto el artículo, votar la letra C, pero dejar abierto el artículo para que el diputado Kaiser pueda ingresar una indicación. No, pero todavía no está aprobada la letra C. Entonces, para que el diputado Kaiser pueda incorporar una redacción que lo haga eventualmente más amplio, diputada Laura. Ahí. Es que yo incorporé una indicación, parece que es la 14, que dice, las responsabilidades en que incurra una persona natural o jurídica por las infracciones establecidas en esta ley se entienden sin perjuicio de las demás responsabilidades legales, civiles o penales que pudieran corresponderle de acuerdo a la normativa vigente. Es decir, que todas las normas que apliquen, si yo, por ejemplo, infrinjo la ley de datos personales por uso de inteligencia artificial, aplica la ley de datos personales, o la de ciberseguridad o la que corresponda, sin perjuicio de las que aquí se mencionan. Entonces eso quedaría en parte corregido con esa indicación. Así lo veo yo. Diputado Kaiser, La ministra lo dijo, esto es una, ¿cómo se dice? Disculpe. Lo que tenemos aquí es una contraexcepción, ¿no es cierto? El problema de la contraexcepción, ¿ya? Lo que nosotros estamos haciendo es excluir de la aplicación de la ley a los sistemas de licencia libre y código abierto. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice entonces, la ley presente será aplicable a, con todo la presente ley no será aplicable a los componentes de IA proporcionados en el marco de licencias libres. Es decir, como no es aplicable la ley a los componentes de IA proporcionados en el marco de licencias libres, la indicación suya queda dentro de la ley no se le aplicaría. Y más abajo queda entonces, si se producen daños con ocasión de este tipo de desarrollo, se responderá de acuerdo con las normas del artículo 28 de la presente ley. Es decir, como esta es una contraexcepción, las sanciones que están consideradas en la indicación de la diputada Laura, por su intermedio, señor presidente, no aplicarían, si ese es el problema. Porque queda exceptuado de la aplicación de la ley, justo esto. Diputado Kaiser, mire, yo creo que la ministra quiere proponer una redacción para tratar de satisfacer el punto. Obviamente la tiene que redactar ahora mismo. Yo me ofrezco amablemente, si es que ella la redacta, para ingresarla, porque obviamente para que no tenga que juntar las firmas, las como 80 firmas de ministros de Estado que tiene el proyecto de ley. No sé si les parece, suspendemos unos minutos para que se redacte y... Diputado Kaiser y ministra, vamos a dar 10 minutos, vamos a suspender 10 minutos para que elaboren la indicación. Suspendemos 10 minutos. La diputada Labra para explicar lo que hemos llegado, para que nos ven por la señal telemática, y para que quede también en acta. La diputada Labra tiene una indicación en el artículo 28, 25 o 28. Tiene que ser el 28 porque en la letra C cita el artículo 28. ¿Puede explicarlo, diputada Labra? Ahí sí.
Sí, sí, sí. No, mi indicación no es solo para lo que está indicado en la letra C del artículo 2, sino que rige para todo lo que está normado en este proyecto de ley. Es decir, que apliquen las normas vigentes cuando corresponda el caso. Por lo tanto, en todo lo que aquí aparezca, que hayan infracciones a la ley de ciberseguridad, de datos personales o la justicia penal, aplica la ley correspondiente que ya está vigente. Sanciones. Bueno, podría redactar la propuesta, ministra, y la ingresamos para dejar cerrado el artículo. Perfecto. Entonces, estamos agregando un nuevo inciso final al artículo 28 del siguiente tenor. Voy a dar lectura. La responsabilidad en que incurra una persona natural o jurídica por las infracciones establecidas en esta ley se entienden sin perjuicio de las demás responsabilidades legales, civiles o penales que pudieran corresponder de acuerdo a la normativa vigente. Y estaría incorporado en el mismo artículo 28. ¿Ya? Sí, sí puede adherir. Entonces, pero que la firme también la diputada Laura, así estamos todos, pues. Claro, sí. Claro. ¿Y le parece, diputada Laura, que entendemos por retirada la del artículo 25? Ah, ya, perfecto. Ya, ya lo discutiremos en su momento. Entonces, procedemos a votar el literal C del artículo segundo No, no es mío el lápiz, no, el lápiz no es mío. Claro. Lo devuelvo igual. Entonces, en votación, con esta nueva indicación, que obviamente los firmantes nos comprometemos a votarla en favor y con la recomendación positiva del Ejecutivo llegado el momento, en votación la letra C del inciso segundo del artículo 2. Entonces, tomaré votación. Diputado Kaiser, diputada Labra, diputado Lagomarsino, A favor. diputada Molina, diputado Olivera, diputado Oyarzo. A favor. Por la afirmativa, 6 votos. Muchas gracias. Avanzamos. Sí. Ya, Aunque no sea en orden presente, podríamos votar esta indicación en el artículo 28, dejarla votada. ¿Les parece? Para que quede- La Secretaría me propone algo que yo automáticamente estoy de acuerdo, pero obviamente lo consulto a ustedes, que es votar la indicación del artículo 28 de que se agrega el nuevo inciso final que vía de lectura en este acto. Ahora, no estaríamos aprobando todo el artículo 28, solamente este nuevo inciso, Solo la indicación. indicación. Entonces, ¿Por la misma votación? ¿les parece? ¿Hay acuerdo les parece que por la misma votación? ¿Por la misma votación todos? Perfecto. Entonces aprobada la indicación al 28, 66. artículo 28. Solo la indicación, no todo el artículo. La suya que adherimos muchos y que trasladamos del 25 al 28, pero se mantiene el 25 también.
Eh, le, bueno, viene el artículo tercero que tiene muchas definiciones y que es bastante prolongado de discutir, porque también tiene muchas indicaciones. ¿Tenemos algún segundo punto en tabla o no? No, pues, ¿Quieren continuar? No, porque no hay. Diputado Oyarzo, Presidente, yo creo que hay que parar y hacer lo que dijimos en un comienzo, el trabajo prelegislativo, ordenar un poco, ver lo que tenemos de acuerdo para avanzar más rápido y lo que no, se discute en la comisión como corresponde y trabajar en conjunto todos para buscar un buen proyecto de ley. perfecto. Entonces, si hay acuerdo de todos los presentes, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.